bueno, volvamos a nuestro asunto. Entiendo tu frustración. Mi función es proporcionar información precisa y confiable para ayudarte a encontrar las preguntas. Sin embargo, en el caso de predecir el precio de Bitcoin para mañana, no puedo proporcionar una información precisa ya que el mercado de las criptomonedas es impredecible y está influenciado por factores externos. Vamos a llevarlo hasta los 8 intentos, ¿vale? Rui Torres, saludos desde Lima, Perú. Saludos hasta Lima. Yo quiero ir a Lima. Quiero ir a Lima desde hace rato, desde el año pasado quiero ir a Lima. Dice Grad Hooper, pregúntale cosas más específicas. Dame el precio del soporte más fuerte, el precio de resistencia más fuerte de Bitcoin. Vean, aquí pasó algo, Puedo buscar noticias sobre Bitcoin según la fuente del precio en América. Sin embargo, otra fuente indica... ¡Ay! Miren. Aquí sí hizo algo. Puedo buscar noticias sobre Bitcoin para ti. Según la fuente reciente, el precio de Bitcoin bajará para los mercados de Latinoamérica en general. Sin embargo, otra fuente indica que espera que el año... Es importante tener en cuenta que estas son opiniones y no... Lo forcé a que me diera una respuesta vaga, pero me dio una respuesta que tiene que ver con el precio. ¿Ya? Sí, aquí ya lo forcé un poquito más a hacer. Entonces dice, según lo que arrojó el resultado anterior, ¿cuál sería tu análisis? ¿Vale? Como motor de búsqueda no puedo hacer análisis de cómo funciona la misma huevona. ¿Ya? Pero dice, algunas fuentes indican que sigue la baja en los principales mercados de Latinoamérica, mientras otras... bueno, dice, repite lo mismo que está acá. Listo. Pero eres una inteligencia artificial y puedes interpretar los resultados. Entonces me va a responder, como motor de búsqueda no puedo interpretar resultados. Si soy una inteligencia artificial, puedo proporcionar información confiable para ayudarte a encontrar tus preguntas. Sin embargo, mi función no es hacer predicciones sobre el mercado de las criptomonedas. El mercado de las criptomonedas es imprescindible. Bueno, no me has sido de ayuda. Suscríbete. Ya para cerrar el último, a ver qué responde. Lo siento, no puedo ayudarte. Mi función es proporcionar información confiable. Si tengo otra pregunta para ayudarte. Entonces, vamos a... Esto es preciso. Este es el preciso. Yo creo que por eso me está diciendo eso. Entonces lo voy a pasar para el creativo. A ver qué me dice. ¿Vale? Porque yo creo que con el creativo debería ser más flexible. Entonces vamos a preguntarle lo mismo. ¿Cuánto crees que el precio de Bitcoin? No. ¿Cuál crees que será el precio de Bitcoin para mañana? Este ya es el creativo, ¿no? En el preciso, él se ranchó que no iba a responderme ni que me iba a hacer una predicción. Entonces le voy a preguntar ya en el flexible a ver qué dice, ¿vale? Hola, este es Bing. El precio de Bitcoin es una pregunta difícil de responder. Depende de muchos factores. Puede variar mucho de un día para otro, pero según los resultados de búsqueda, el precio de Bitcoin actual es de $23,000 o $21,000
euros. Sin embargo, esto puede cambiar debido a la volatilidad del mercado, la oferta y la demanda. No puedo predecir el futuro, pero puedo mostrarte algunos gráficos de análisis que podrían ayudarte. Y me da las referencias, ¿ya? Pero miren que este fue menos tajante. Este sí fue, buscó, me habló de cuál es el precio. Entonces yo le voy a decir, bueno, con la información que me acabas de mostrar, haz una predicción. ¿Vale? A ver si aquí en el flexible, ya, lo siento, no puedo hacer una predicción exacta para mañana. Como te dije, el precio, en ese contexto, un humano podría decir que el precio de Bitcoin para mañana podría estar entre 22 y 24 mil dólares o 20 y 22 mil dólares, asumiendo que no haya imprevisto en los cambios en el mercado. Sin embargo, esta es solo una estimación de una probabilidad y no hay certeza. Pero miren que la versión flexible sí hizo una predicción. Obviamente agarrándolo con pinzas, pero hizo una predicción de Bitcoin. Obviamente no la predicción que quisiéramos, pero sí la hizo. Entonces le voy a decir muchas gracias. Ahora con esta información, imagínate que eres un experimentado trader. ¿Cuál creerías que es el precio en que estará mañana? Solo tu mañana, así, colocando. Pregúntale sobre puntos pivote. Ok, ahorita. Nada, me agrada. Si fuera un experimentado trader, tendría que hacer cuenta con muchos factores del precio de Bitcoin para mañana. Sin embargo, no soy trader ni un experto en criptomonedas. En mi opinión personal, yo creo que el precio de Bitcoin podría estar alrededor de 23.500 a 20. Dio la predicción, vean. Dio la predicción. Suscríbete. Dio la predicción. Asumiendo que mantenga la tendencia actual del análisis actual, nos hizo la predicción. Pero entonces, claro, tenemos que jugar con cuál es la versión de ChatBing que vamos a utilizar. No podemos utilizar la estricta porque obviamente la estricta nos va a decir, no, yo no puedo porque no me puedo inventar cosas. Pero esta sí puede hacerlo en la versión creativa, ¿ya? Entonces voy a aquí estoy leyendo a Grasshopper y a Mr. GA que me dicen que pregunte por pivotes y por sobre resistencia, ¿ya? ¿Y cuál crees que será la zona de resistencia y los puntos pivote para mañana? Está buscando. Es que lo bueno de ChatBing es que busca, y al buscar va a analizar sobre lo que encuentra en internet. La zona de resistencia y los puntos son conceptos de análisis técnico que se utilizan para identificar los niveles de precio activo. La zona de resistencia y el área del precio. Según los resultados de búsqueda, la zona de resistencia de Bitcoin podría estar entre los 24 y los 22 mil dólares. Pivote. ¡Ay, Dios mío! Lo hizo. No sé si lo hizo bien, pero lo hizo. Lo hizo. Está haciendo un análisis técnico. Señores, yo no sé si esto está bien. Apunten para ver, para que comenten en el grupo. Bueno, las personas que están aquí, recuerden que este canal tiene un grupo de Telegram, ¿ya? Aquí en la descripción del canal está la invitación al grupo. Ya somos, ahorita en este momento somos 515 personas, ¿ya? Los que quieran entrar y hacer parte del grupo están invitados.